¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar desde donde nos quedamos el día de ayer. La clase pasada estábamos viendo el diseño del convertidor reductor elevador y nos habíamos quedado hasta obtener el punto de operación. Ahora lo que vamos a hacer es obtener expresiones para el cálculo de su rizo y proponer un caso de simulación y construir su simulación. Entonces, pues vamos a observar. Entonces el día de ayer nos habíamos quedado hasta la expresión, hasta este punto, el cálculo del punto de operación, que es esto que tenemos marcado en verde. Para el cálculo de los rizos, pues nos agarramos las pendientes, ¿verdad? Algunos de los ciclos que tenemos por allí marcados en verde. O sea, nos vamos a agarrar esta expresión, o sea, 2 veces el incremento de la corriente, pues es igual a este, ¿verdad? Y nos vamos a agarrar pues también esta expresión, 2 veces el incremento del voltaje. Esas son las expresiones que vamos a utilizar para el cálculo del rizo. El cálculo del rizo es el paso número 5, ¿ah? Paso número 5 para pues, simular todo el convertidor en sí. Entonces vamos a ponerle por ahí paso número 5. Paso 5. Le ponemos cálculo de rizos. Y bueno, voy a pegar aquí las expresiones que ya habíamos obtenido. Estas expresiones. Esta para el inductor y la otra para el capacitor. Voy a poner por acá. Una por aquí y otra por acá. Entonces vamos allá. Vamos a ponerle rizo, corriente, inductor. Y por acá le ponemos rizo, voltaje, capacitor. Entonces habíamos dicho también que íbamos a expresar los rizos con un porcentaje de rizado de la corriente directa y que el rizo del voltaje le vamos a expresar también como un porcentaje del rizado de voltaje en el capacitor, que pues también es el voltaje de salida. Entonces nosotros, si tenemos esta expresión, pues tenemos que alfa L por IL es igual a BI sobre L por D por TS, el periodo de conmutación. Y que la inductancia, pues, si la despejamos, sería BI por el porcentaje de la corriente del inductor por IL de TS. ¿Sí? Tenemos esto. Y que por acá vamos a tener, pues lo mismo, el porcentaje de rizo en el voltaje del capacitor, pues es igual a menos V0 sobre C por R, V0 dTS. Y que la capacitancia es pues simplemente despejando por ahí este VC, pues también es V0, sería la V0 y me quedaría que la capacitancia es simplemente dTS sobre C por R. ¿Sí? A ver, permítame aquí hay un pequeño detalle. Sí, para el capacitor, lo que pasa es que aquí voy a tener un negativo que me va a complicar por ahí las cosas, ¿verdad? Quedaré ahí como negativo. Pero para ello vamos a agarrarnos la otra expresión, que también de hecho nos va a servir para calcular este rizado de esta otra forma. Fíjense bien, vamos a agarrarnos nosotros aquí del capacitor, vamos a agarrarnos esta parte de acá, de aquí para acá. Nosotros tenemos, ¿qué tal? Adelante. Nosotros tenemos una pendiente en el voltaje de ese capacitor.
Lo que vamos a hacer es pues calcularla a partir de ahí. Entonces me voy a agarrar esta expresión por acá para poder calcular ahí el voltaje del capacitor, y esa expresión es R por IL menos V0. Déjame la pongo por acá. R por IL menos V0 y todo esto sobre CRA 1 menos D TS. ¿Por qué? Porque es el otro periodo de conmutación. Préndele ahí al cañón si quieres, por favor. Bueno, entonces nada más voy a comparar ahorita la expresión, que es esta de aquí. Ok, ahí está. Y bueno, yo tendría que esa expresión sería pues el porcentaje del voltaje en el capacitor. ¿Sí? Hay que ver también que del punto de operación pues vamos a obtener lo siguiente. Vamos a traer el punto de operación. El punto de operación del convertidor, pues teníamos que el voltaje de salida iba a ser igual a menos el voltaje de entrada, ¿ah? Menos el voltaje de entrada entre D por 1 menos D, ¿sí? Y que la corriente en el inductor es igual a el voltaje de salida entre la resistencia por 1 menos D. Eso nada más lo voy a verificar en las anotaciones del día de ayer. Ahí está, el voltaje de salida entre R por 1 menos D. Entonces, ya que tengo estas expresiones, pues las voy a sustituir a... Si yo sustituyo V0 en IL, obtengo lo siguiente. Déjenme voy escribiendo esto acá en medio para que no nos estorbe. Entonces, si yo sustituyo V0, ¿ah?, que está allí en IL, acá de hecho tenemos que esta IL debe de ser negativa, ¿ah? Entonces si lo sustituyo ahí, obtengo que IL es pues BI por D entre 1 menos D por 1 entre R por 1 menos D. Esto es lo que tendría, que sería igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo entre R por 1 menos D cuadrada, básicamente. Entonces, si yo tengo esto aquí, ¿qué tal? Adelante. Lo puedo sustituir en las otras expresiones. Las voy a sustituir en las expresiones del porcentaje del rizo en el capacitor y en la corriente del inductor. Acá si despejo la capacitancia, pues me queda R por IL menos V0 entre el porcentaje de voltaje en el capacitor y por el voltaje del capacitor, que es el voltaje de salida, por 1 menos D TS. Entonces, sustituyendo las expresiones en el punto de operación, si sustituyo IL e IL vale esto de aquí, obtengo que la inductancia es igual a ese voltaje de entrada entre el porcentaje del rizo de la corriente en el capacitor por esta expresión de acá, que sería BI por D entre R por 1 menos D al cuadrado. Esto por DTS. Entonces tenemos que esta BI con esta BI se me van a ir, y esta D con esta D también se me va, y me queda que la inductancia es pues
R por 1 menos D al cuadrado entre el rizo del inductor por el periodo de conmutación. Entonces esta es la expresión que voy a utilizar para calcular el inductor en el convertidor reductor elevador. Ahora, si lo sustituyo acá para obtener la capacitancia con cierto rizo, pues voy a obtener la siguiente expresión. Voy a subrayar esta de aquí. No, esta no. Esta de acá. Porque esta es la que vamos a utilizar para la simulación. Entonces, si sustituyo IL, pues es pura talacha algebraica de esta expresión. Tenemos que la capacitancia es la resistencia por IL, e IL vale esta de acá, la resistencia por voltaje de entrada por el ciclo de trabajo entre R por 1 menos D al cuadrado. Eso es IL, menos B0, y B0 ¿qué vale? Menos BI por D, entonces al último este se hace positivo, BI por D entre 1 menos D. Y todo eso entre el porcentaje de rizo del voltaje en el capacitor por B0, y B0 es, a ver si no llegamos a una expresión negativa, B0 es menos BI, lo voy a poner acá, por D entre 1 menos D. Esto de acá es B0, y esto multiplicado por 1 menos D TS. Bueno, entonces, simplificando esta R con esta R se me va, y me queda la siguiente expresión, BI por D entre, y de estos dos puedo factorizar 1 menos D. Si factorizo 1 menos D, yo tendría 1 menos D, perdón, el inverso de 1 menos D, que multiplica a BI por D entre 1 menos D más BI por D, y todo esto dividido entre el porcentaje del rizo del voltaje en el capacitor menos el BI por D entre 1 menos D por 1 menos D TS. Muy bien. Aquí ese signo, ¿qué voy a hacer con ese signo? Ahí algo se me escapó. A ver. A ver, pues vamos a continuar a ver qué sale. Entonces, 1 menos D, con este se me va a ir. Y si sumo estas fracciones, me va a quedar un 1 menos D que está dividiendo, que con este también se me va a ir. Y me quedaría que C es igual a me quedaría que es igual, a ver, lo voy a hacer, BI por D más BI por D por 1 menos D entre 1 menos D, y luego todo esto dividido entre alfa C menos BI por D por 1 menos D TS. Y este que multiplica con este que divide se va, y me queda BI por D más BI por D por 1 menos D entre alfa C, bueno, menos BI por D. Y esta BI por D con estas dos se me van a ir. Eso ya se me fue. Me quedaría que la capacitancia es igual a 1.
A ver, este menos, sí, ya. Este menos de acá lo puedo sacar como un menos 1 que multiplica a este negativo que me hacía negativa toda la fracción, como 1 más 1 menos d entre alfa c por ts. Entonces me queda que la capacitancia es menos 1 más 1 menos d. Este menos multiplica, hace este menos 1. Ah, caray. A ver, este BI menos 1, este hace menos 1 a este y hace negativo a este. Aquí me quedaría menos 1 también, y aquí me quedaría más d, y aquí me quedaría como alfa c ts. Y este ya no me gustó. A ver, vamos a checar. Y L es menos B0. A ver, no, déjeme checo otra vez. Y L no tiene negativo. ¿Por qué se lo puse? Pues no fue con la finta. Este y L, este no va. Entonces ese y L no va. Y si ese no va, me queda que B0 aquí sí es negativo. Aquí sí es negativo. Aquí sí es negativo. Si allí sí es negativo, aquí sí es negativo. Y aquí sigo teniendo el negativo. Y lo demás está bien. Aquí sigo teniendo el negativo. Y aquí tengo el negativo. Abajo tengo el negativo. Y ahora sí, aquí tendría un negativo. Aquí este sería el menos BI. Aquí sería menos 1. Y este sería más. Y ahora sí, este menos, que es el que tenía abajo. Ahí estaba el detalle. Multiplica este menos 1 y se hace más 1. Y me queda esa D negativo y esta D positiva. Ok, y este 1 menos 1 se van. Y ahora sí me queda que la capacitancia es D entre alfa C por TS. Ahí está. Y esta de aquí es la que me voy yo a agarrar. Y ahora sí ya tenemos todo para simular. Vamos a poner un caso de simulación. Aquí me está faltando algo. No. A ver, que me está faltando B0, BI. Ok. Aquí me falta una R. No me digan que la copié mal, a ver. Este es IL. Acá. Esta es la que me agarré. Esta de aquí es la que agarré. Es R y L menos B0 entre RC. Entre RC. Y
Acá está. Entre RC. Y aquí despejé C, BC. Aquí me comí esta R. Es esta de aquí. Entonces ahí va. Acá va. Acá también. Esto es multiplicación. Nada más lo especifico. Aquí va la R. Aquí igual va la R. Aquí va la R. Y este es alfa C. Y aquí va la R. Ahí está la R que me comí. Ahí está. Caso de simulación, pues. Caso de simulación del reductor elevador. Bueno, vamos a hacer dos casos. El caso elevador. Para el caso elevador vamos a considerar un voltaje de entrada de unos 10 volts y un voltaje de salida de 100 volts. Voltaje de salida de 100 volts. Esto va a implicar que nosotros sabemos que la ganancia del convertidor es voltaje de salida entre voltaje de entrada, y eso sería igual a 100 sobre 10, pues es igual a 10, ¿ah? Es igual a 10, esa va a ser la ganancia. Y tenemos que la ganancia pues es también igual a D entre 1 menos D. Por lo tanto, el ciclo de trabajo, ¿a qué sería igual? Esto sería igual a 10, ¿ah? Entonces el ciclo de trabajo, despejando D, tendríamos que D es igual a a 10 menos 10D. Antes tendríamos que el ciclo de trabajo es pues entonces 11D. A ver si lo paso para acá, tendría una D, sí, 11D igual a 10, y que el ciclo de trabajo es igual a 10 sobre 11, 10 onceavos, ¿ah? 10 onceavos es un número menor a 1, este es menor a 1, y bueno, pues pudiésemos sacar el dato numérico o no. Entonces, bueno, aquí tengo el ciclo de trabajo, 10 sobre 11. Ahora vamos a establecer una potencia, la potencia de salida, igual vamos a ponerle unos 50 watts. Esto va a implicar que la resistencia de carga va a ser de V0 al cuadrado entre la potencia de salida, que sería 100 al cuadrado entre 50 al cuadrado. Esa sería la resistencia. Entonces sería 100 por 100 entre 50. La resistencia debe ser de 200 ohms. 1000 sobre 50. Muy bien. Igual voy a subrayar lo que nosotros establecemos. Yo les doy voltaje de entrada, voltaje de salida, potencia. Y hay que calcular ciclo de trabajo, resistencia de carga. También les voy a dar el porcentaje de rizo de la corriente en el inductor. Ese vamos a ponerlo ahora en 20%. No, menor. Vamos a ponerla a ver un 7%. Y y el porcentaje de rizo del voltaje del capacitor vamos a ponerlo de un 5%. La frecuencia de conmutación igual de 50 kHz. Y bueno, pues esto implica que el periodo es de 1 sobre 50.000. Ahí está, 1 sobre 50K. Entonces vamos a calcular capacitancia e inductancia. Me las voy a traer para acá. Esta capacitancia, perdón, la inductancia es esta de aquí.
Si sustituyo lo que tengo, pues tengo que la resistencia es de 200. El ciclo de trabajo es de 10 sobre 11 al cuadrado entre el porcentaje de rizo en el inductor es de 0. ¿Qué dije? 7%. 0.07 por el periodo de conmutación. Esto de aquí yo también lo doy. Esto de aquí también yo lo doy. Y esto también de aquí yo lo doy. El periodo de conmutación es de 1 sobre 50.000. 1 sobre 50K. Entonces esa sería la inductancia. La capacitancia sería acá arribita. Esto de aquí. Entonces me va a llevar. Voy a sustituir y voy a calcular. La capacitancia es igual al ciclo de trabajo, que es 10 sobre 11 entre 0.05, que es el rizo del voltaje en el capacitor, por la resistencia, entre 1 sobre 50.000, 50K. ¿A qué nos da igual a eso? A ver, vamos a ver. Sería 1 menos 10 sobre 11. Y luego eso al cuadrado, 1 menos 10 sobre 11. Ahí está, me da 0.082. Eso lo voy a multiplicar por 200. Esos 200 lo voy a dividir entre 0.07. Y eso lo voy a multiplicar por 1 entre 50.000. 1 entre 50.000. Y me dio 0.00472. 472.22 microhenrios. La capacitancia, a ver, es 10 sobre 11. Y eso lo divido entre 0.05 por 200. Y eso lo voy a multiplicar por 1 entre 50.000. Y eso me da un capacitor muy pequeño de 1.81 microfaradios. 0.000, eso es mili, 001 microfaradios. Ahí está. Eso es para el caso elevador. Ahora para el caso reductor hacemos exactamente lo mismo. Para el tipo Buck. Para el tipo Buck o tipo reductor o el modo reductor del convertidor, vamos a poner un voltaje de entrada de 50 volts, un voltaje de salida de 25 volts, y eso implica que la ganancia es 25 sobre 50, lo que implica que voy a tener pues básicamente un medio, un medio. Y el ciclo de trabajo pues es D entre 1 menos D, por lo que nosotros tendríamos que el ciclo de trabajo es igual a un medio más D sobre 2, menos D sobre 2, y que el ciclo de trabajo multiplica a 1 más un medio, pues que sería 3 medios, sería igual a un medio. Y eso implicaría que el ciclo de trabajo es igual a un tercio, 1 sobre 3. Ahí está el ciclo de trabajo. Entonces ya tengo el ciclo de trabajo. Ahora hay que obtener una potencia de salida. Esa yo la defino. Vamos a ponerle igual de 50 watts. Lo que implica que la resistencia de carga sería de, para el caso reductor, de 25 al cuadrado entre 50. Y esa resistencia sería 25 por 25 entre 50.
12.5 ohms, la resistencia de salida. Este dato yo lo doy, estos yo los doy. El ciclo de trabajo se calcula. La resistencia de carga se calcula también. Porcentajes de rizado del inductor, un 10%. Y del capacitor vamos a ponerle un 2%, a ver qué tal. Y igual la frecuencia de conmutación de 50 kHz. Y todo esto yo lo doy. Y con esto ya tenemos para calcular capacitancia e inductancia para el modo reductor con esos rizados. Entonces tengo que la inductancia, esta de acá, la voy a calcular primero. Esa inductancia es, para el modo reductor va a ser igual a la resistencia es de 12.5 por 1 menos d, el ciclo de trabajo es de 1/3 al cuadrado, entre el porcentaje de rizo del inductor, que va a ser de 0.1 del 10%, por el periodo de conmutación, que son 50.000, 1 sobre 50.000, 50 kHz, perdón, kilohertz, ¿eh? Entonces eso me da una inductancia de 1 menos 1/3 por 1 menos 1/3. Aquí está, ahí está. Eso lo multiplico por 12.5, lo divido entre 0.1 y eso lo multiplico por 1 entre 50.000. Ahí está, y eso me da una inductancia de 1.11 milihenrios. Vamos con la capacitancia. Calculando esto, pues ya nada más es construirlo en Simulink y verificar los rizos y los voltajes. Entonces la capacitancia va a ser igual al ciclo de trabajo, que sería 1/3 entre el rizado. El rizado es del 2%. Porcentaje sería 0.02 por la resistencia es de 12.5 por 1 entre 50.000, 50K el periodo. Entonces sería 1/3 entre 0.02 por 12.5 y todo eso lo multiplico por 1 entre 50K, entre 50.000, y eso me da una capacitancia de 26.66 microfaradios. Ahí está. Entonces ya tengo todos los elementos para simular del convertidor reductor elevador ambos casos. Ya no alcanzamos a construir la simulación, pero pues la hacemos en la siguiente clase. Ahí está. Ok, el tipo elevador y el tipo reductor. Bueno, pero eso lo haríamos la siguiente clase. Ahí.